¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial a toda la red. Yo estuve fuera el lunes, no pude estar aquí con ustedes, pero nuevamente aquí pues, para comentar lo que está pasando en el plano internacional y en el plano nacional. Esto que me comentan allá en la ciudad de Brownsville o de McAllen, pues sí, ciertamente hay una correlación muy estrecha entre toda la actividad política y el Chapo y la actividad económica, obviamente. Entonces, el no querer que estuviese en manos de la DEA es muy razonable para el gobierno mexicano, porque el primer embarrado sería el gobierno actual. Pero bueno, eso es lo que ya en el vulgo de la frontera, en el vulgo de las zonas de alto narcotráfico y de alta violencia, como es la ciudad de Reynosa, donde se la pelean el cartel del Golfo, el cartel de los Zetas. Bueno, pues ahí sí saben cómo está la situación. En lo que concierne a la producción de esas regiones, pues estamos observando que toda la burguesía, todos los ricos de Reynosa se están yendo a vivir a McAllen, han hecho toda una actividad económica en la frontera, desde el puente Ansaldúa hasta la ciudad de McAllen. Ya son puros mexicanos que tienen sus negocios que antes los tenían en México. Entonces esto es un negocio redondo para los norteamericanos. Generan violencia en México, provocan que los ricos de Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, Laredo, se vayan a vivir allá, gasten su dinero allá, y entonces es un negocio redondo para la economía norteamericana. Eso es lo que los políticos mexicanos no están entendiendo. Los norteamericanos tienen unos sistemas de vigilancia, de espionaje tremendos con sus drones, lo que ustedes quieran, desestabilizan cualquier gobierno, y esto pues lo hacen para recuperar las divisas que se les van vía narcotráfico. Primero, pues vía las armas. Segundo, generando violencia en México para que la gente se vaya a vivir a Estados Unidos, a Houston, a Austin, San Antonio, McAllen, y allá gasten su dinero. Es decir, es una forma de retorno de capital, y el ciclo económico en Estados Unidos pues sigue siendo muy poderoso, porque ustedes ven el primer mundo, sus carreteras, sus infraestructuras, y más en Texas, que es uno de los estados pues, más ricos de la Unión Americana, sobre todo por la cuestión petrolera. Ahí me encontré a varias personas que trabajaban en el shale gas, hoy están parados, están disponiendo de sus retiros, porque la actividad de la industria del shale gas está parada. Y esto pues es grave, a sabiendas de que ya viene Irán, el cual firmó un tratado de no proliferación de armas nucleares con Estados Unidos y con los países más ricos del mundo, y esto le va a permitir poder exportar 500,000 barriles de petróleo más. Esto va a glutear, como dicen allá, va a generar una sobreoferta de petróleo a nivel mundial, y esto va a provocar que el precio del West Texas y del Brent tiendan a bajar. Ayer estuvo a 49 dólares el barril, y esto en contraposición a cómo está el dólar con respecto al peso mexicano. A mí me tocó allá en Estados Unidos que lo extorsionan a uno, le compran el dólar a 15 pesos, y entonces a 16 pesos está el dólar, 16, 16, 15. Y todavía sigue la gente yendo. Quiere decir, nos tardamos 2 horas en pasar la frontera, quiere decir que todavía sigue siendo un poco más barato el que ustedes compren en Estados Unidos, porque las fábricas y los centros comerciales compran en grandes mayoreos y logran abatir sus costos. Pero ya con un dólar a 17, 18 pesos comienza a estar equilibrante la balanza de pagos, y evitaría que los mexicanos fuésemos a consumir masivamente a las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Y aparte, que muchos mexicanos se les va a hacer muy caro vivir en Estados Unidos porque los impuestos municipales son muy altos y los impuestos federales es el 8 y el 5 parece, 8 es el estatal y 5 es el federal. Pero los impuestos locales, que donde se paga la educación, la basura, la luz, el agua, sí son muy caros. Entonces esperemos, yo así lo creo, que el dólar va a seguir deslizándose hacia arriba, no hacia abajo, debido a que el gobierno mexicano va a tener menos dinero por concepto de exportaciones petroleras. Está bajando la producción un 8, un 10%, pero al mismo tiempo está bajando el precio del petróleo. Y más aún con el fracaso de la Ronda 1, donde concursaron
se concursaron, o más bien se promovieron, 14 bloques de petroleros del Golfo de México, de las aguas no profundas, y solamente se pudieron adquirir 2 bloques por parte de la familia de Salinas de Gortari, y también por BlackRock, donde está metido el hijo de Carlos Slim. Entonces, ha sido un fracaso, no solamente la petrolera, también la educacional. Por cierto, Ayacue acaba de modificar el Instituto de Educación del estado de Oaxaca. Entonces, pues va a haber unas grandes protestas por parte de la sección 22, pero son problemas políticos que, claro, incumben en lo económico, pero que en este momento poco nos interesan, ¿verdad? Nos interesan mucho a título personal, pero no para el programa. Bueno, esto con respecto a México y el narcotráfico y el por qué, hay otra explicación de por qué la salida del Chapo Guzmán. Aquí hay una razón política, sabe mucho, sabe a quién le ha dado dinero, cuánto le ha dado, desde el presidente de la República, todos sus ministros y gobernadores, presidentes municipales. Es decir, es como decía el lugarteniente del aquel capo de Colombia, Pablo Escobar, decía, es que México es una narcodemocracia. Y ciertamente yo ya, con todo esto que se está viviendo, pues llega uno a la conclusión de que ya no podemos prescindir de las divisas que aporta el narcotráfico al país, en vista de que el petróleo hoy por hoy, pues está aportando mucho menos divisas que hace 1 año o 2 años que andaba el petróleo a $100 el barril. Por lo otro lado, en el plano internacional, yo creo que la noticia pues es China, como les había dicho anteriormente. Y hay un artículo en Project Syndicate, muy interesante, del hindú, es un hindú que está en la Universidad de Berkeley y que analiza el comunismo capitalista o, llamémosle, él le llama las contradicciones del capitalismo comunista de China. Pranav Bardhan, que es profesor de la Universidad de Berkeley, y su más reciente libro es el de Globalización, Democracia y Corrupción. Y una perspectiva hindú del despertar del gigante. Entonces dice él que, hablando del desplome vertiginoso de las bolsas de valores de China, recordemos que en 1 año la bolsa de valores de China ha estado creciendo, creció el 150%. Pero la caída del 50% fue una prueba excepcional para los gobernantes de China. Mientras los mercados subían, la paradoja del vigoroso desarrollo capitalista, supervisado por el mayor y más potente partido comunista del mundo, solo desconcertaba al mundo académico y a los marxistas de la vieja escuela. Nadie se explicaba, es decir, ¿cómo que un marxista está promoviendo la bolsa de valores internamente? Mientras la minoría dominante del Partido Comunista, dice él, y sus familiares, las entidades financieras extranjeras y algunos pequeños inversores chinos, gracias a la cantidad de crédito que se está otorgando a nivel interno, ese es el quantity easy chino, con bajas tasas de interés, ganaban dinero con las acciones. Nadie se molestaba en entender el ser mutante que estaban ordeñando, es decir, estaban creando una especie de gigante, estaban creando un monstruo que tarde o temprano se los puede comer. Pero ahora al comprenderse que los precios de los valores chinos no seguirán subiendo indefinidamente, el Partido Comunista Chino está adoptando medidas desesperadas, pero torpes, para controlar la corrección en esta baja del 50%. Ahora se han parado todas las ofertas públicas iniciales, porque así lo ordenó el Partido Comunista, y se han restringido muchas transacciones. Se ha pedido al Banco Central de China que ayude a la Corporación Financiera de Valores de China a inducir a los inversores a que compren acciones y con ello estabilizar el mercado. Es decir, ante la caída, el banco te dice a ti, inversionista, oye, inviértele a las acciones, van a subir, porque ya nos dieron orden del gobierno chino de que le metamos dinero para que ya no bajen las acciones. Dice, pero a diferencia de lo que ocurre en otras economías capitalistas, el dinero no es el único instrumento a disposición de las autoridades. Recordemos que China vivió un gobierno pues, rígido, con un solo partido, un gobierno en cierta manera represor con respecto a las actividades políticas, si se quiere, que estén en contra del Partido Comunista. Si tus agentes de bolsa, por ejemplo, en China,
te aconsejan que vendas acciones porque van a bajar más, el gobierno te va a castigar. Ahí va a haber un castigo oficial. Y se tiene noticias de que las ventas de las grandes sociedades de cartera pueden desencadenar investigaciones de las autoridades. Es decir, al bajar las acciones, mucha gente dice, pues vendo mis acciones, ya gané el 150%, va bajando la bolsa un 50%, bueno, pues todavía le gano, déjame vender. Pues nada, los corredores de bolsa o los asesores de bolsa le dicen al público, no vendas, porque voy a ser castigado o me pueden castigar a ti mismo el gobierno chino. Es decir, el causar desorden público o inestabilidad financiera puede ser un delito grave en China, donde abundan las teorías conspirativas sobre los intentos por parte de extranjeros de socavar la economía. Lo que los funcionarios chinos desean es una bolsa de valores capitalista sin la posibilidad de grandes pérdidas. Es decir, fluctuando normalmente, a veces pérdidas, a veces ganas, pero no fuertes pérdidas, pero sí aceptaron fuertes ganancias, hay que decirlo. 100% en un año es una locura. Y el control del Partido Comunista Chino, pero esa es una clase de mercado que nadie ha inventado aún, es nuevo en el mundo. El espectáculo de un régimen comunista intentando hacer subir un mercado capitalista parecido al casino es tan solo una de las numerosas contradicciones que se han ido acumulando en casi todos los rincones de la economía y política de China. Dice, y ahora su peso, esta frase es muy importante, su peso está llegando a ser tal vez demasiado para que la jerarquía del partido pueda cargar con él. De hecho, la composición del Partido Comunista Chino es a su vez una contradicción. Antes el partido estaba compuesto por campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes, guau. Dice ahora el Partido Comunista Chino está dominado por hombres de negocios, estudiantes universitarios y profesionales, ideólogos. Una tercera parte de las personas que figuran en el Hurun Report de Shanghái, que son yo creo que el directorio del Partido Comunista Chino, dice que confecciona la lista de las personas más ricas de China, son miembros del partido. La riqueza media de los 7 de 70 miembros más ricos del Congreso Nacional del Pueblo, el Parlamento de China, supera con creces a los más ricos del Parlamento, del Congreso de India y de los Estados Unidos, dice aquí el autor. Dice, naturalmente las recientes ofensivas del presidente Xi contra la corrupción de las altas esferas y la base han puesto muy nerviosos a muchos plutócratas del Partido Comunista, pero abundan quienes se preguntan si las acusaciones de corrupción lanzadas contra los llamados tigres no serán una hoja de parra para tapar una purga al estilo antiguo. Los chinos comunes y corrientes apoyan la ofensiva contra la corrupción, pero si semejantes protestas atraen demasiada la atención, lo más probable es que sean acalladas y se reprima a sus dirigentes. Lo que el Partido Comunista Chino se niega a reconocer es que mientras el partido conserve el monopolio del poder político, no se podrá desarraigar la corrupción al no haber una oposición organizada. Bueno, eso es relativo, señor, también, porque aquí en México hay oposición y continúa la peor corrupción del mundo. El tercer pleno del 18º Congreso del Partido concedió primacía al principio de la competencia en el mercado, pero como comentó un banquero chino de alto nivel de circunstancias, resulta muy difícil competir cuando juegas contra el árbitro, que en este caso es el gobierno. Entonces, pues aquí está una situación que se está viviendo, un comunismo capitalista, decía aquí el autor. Decía que en un ensayo de 1937 Mao expuso su famosa tesis, la de la contradicción de las cosas, es decir, de la unidad de los opuestos. Es la ley fundamental de la naturaleza y de la sociedad. Sin embargo, nos preguntamos si incluso él habría comprendido, y menos aún, gestionando las contradicciones del capitalismo. Yo no le llamaría capitalismo comunista, no es cierto. Es un capitalismo de Estado. Hay que leer a Paul Bocara de los años 70, señor, y se va a dar cuenta pues de que el Estado está para proteger los intereses de la clase capitalista, y en este caso
el Estado chino es muy poderoso, aunque hoy se llame Partido Comunista. Y entonces, así están las cosas en China. Lo peligroso de todas estas cosas es de que artificialmente o con intervención del Estado se está evitando que las acciones bajen. Pero la pregunta es, pues ya viendo la gente que la presión es muy fuerte para la venta, para la venta de acciones, tarde o temprano van a seguir vendiendo. Ya ganaron el 100%, está muy bien. Entonces, ¿para qué me arriesgo a más? Y más, algunos chinos que lograron pedir prestado dinero a la banca china, pidieron prestado al 5 o 10% y fueron a la bolsa de valores, ganaron el 100%, les fue a toda madre, aunque perdieron en las últimas fechas el 0.5. No hay problema, ya habían ganado el 0.10 o el 100%, si les baja la utilidad al 50%, vale madre, ya ganaron 5 veces más de lo que se ganan en los bancos. Entonces, el riesgo está, jóvenes, de que ahora que se estabilice la bolsa china, los chinos son muy mañosos, el pueblo chino en general es astuto, va a esperar de que se estabilice la bolsa y ahí puede empezar una oleada nueva de ventas, poco a poco, pero finalmente recuperar el capital para ir a pagar a los bancos. Por otro lado, pues continúa el problema griego. Hoy miércoles, pues va a discutirse en Grecia y en algunos parlamentos como el de Finlandia, los más escépticos con respecto al rescate griego, se va a discutir si se acepta las nuevas medidas que quiere imponer la Troika. Schauber, el ministro de Economía de Alemania, que le tiene un coraje a Varoufakis y a Tsipras, ya lo hace hasta en una forma personal de darles en la madre. Entonces ahora pues se está pidiendo al pueblo griego que remate sus bienes. Yo les voy a dejar un artículo, o más bien un programa de Geyser Report, las ventas, Grecia en venta, después de que termine este programa, Anita se los va a poner, para que vean lo que está pensando el mundo de las ventas de los griegos. Se acaba de crear un organismo para la venta de los productos griegos, islas, el señor Warren Buffett acaba de comprar una isla en 7 millones o 4 millones de dólares, el de Goldman Sachs, ya fue a comprar otra isla, están en barata. Los aeropuertos de Grecia, los puertos, el Pireo, los chinos, los hindúes, todos andan atrás de los bienes griegos porque están a remate. Estos 50,000 millones de pesos, de dólares o de euros, que esperan recibir los griegos por la venta de sus activos, que son del Estado, como pasó aquí en México, no van a recibir ni 25,000 millones. Acaban de recibir un apoyo de 7,000 millones para pagar al Fondo Monetario Internacional, para pagar al Instituto de Rescate del Banco Central Europeo. Es decir, hay un instituto que apoya de inmediato. Entonces estos 7 millones de dólares, 7,000 millones de euros ya se les fueron, no quedó nada para el gobierno. Es decir, llegó el dinero y se le fue y se le pagó a los bancos acreedores. El gobierno griego no vio nada, la economía griega no está creciendo nada, y como yo les decía, jóvenes, haciendo un análisis matemático simple de primaria, de escuela primaria, si Grecia llega a deber con estos 80,000 millones de euros el 200% de su Producto Interno Bruto, y considerando que le cobran el 3%, no mucho, el 3%, porque las tasas de interés, como dijo Yilin, van a empezar a subir a partir de septiembre, octubre o en enero. Tarde o temprano van a subir, en estos próximos 6 meses. Entonces, ¿qué va a pasar si el pueblo griego tiene que pagar el 3% o el gobierno de su deuda? Estamos hablando que sería el 6% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, para que Grecia pudiese pagar sus deudas, necesita crecer arriba del 6%. Si no le cobran nada, entonces tendría que crecer al 1%, ya sería ventaja para que Grecia empezara a pagar sus pasivos a la banca internacional. Pero nada es gratis en este mundo, le van a cobrar algo. Yo por eso consideraba un 2-3%, porque Yilin está esperando que las tasas suban un 2% a nivel mundial. Es decir, ese es el margen que se están dando los chinos, los japoneses, los europeos, el 2%. Y bueno, un 1% de ganancia para los que prestan.
porque algo tienen que ganar los que prestan. La inflación la están pensando en 2%, bueno, pues un punto arriba es razonable. Entonces Grecia tendría que pagar el 6% de su Producto Interno Bruto, pero para esto necesita crecer al 6% para pagar su deuda. Para poder crecer necesitaría estar creciendo al 7-8%. Yo no sé, al señor Kaleski, ¿por qué ve una posibilidad? Dice, ¿por qué el plan griego puede trabajar? Ya los están obligando a que la reforma fiscal interna les metieron un IVA del 23%. Está creando un caos en el consumo, en la demanda efectiva. Grecia no exporta gran cosa, no es muy dinámica en sus exportaciones. Entonces, el fenómeno griego es diferente al argentino. Entonces, Grecia lo que debieron haber con ellos es haberle perdonado la deuda. El problema es que si Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, los ricos de Europa, le perdonan la deuda a Grecia, ¿qué va a pasar con Italia, con España, Portugal, Irlanda y mismo Francia, que debe un 98% de su Producto Interno Bruto en deudas? Entonces, todo se complica para Grecia porque le están obligando a vender todos sus activos, puertos, carreteras, autopistas, empresas petroleras, tipo México. Van a hacer de Grecia un país como México, un país de jodidos, de pobres. Es lo que quiere el señor secretario de Hacienda de Alemania como venganza. Varoufakis había propuesto, bueno, que se creara un fondo de los bienes públicos de Grecia, que se le diera un plazo perentorio, y también nadie se está atreviendo a decir, bueno, que se le recorte la deuda, como ya dijo Obama, y parte del Fondo Monetario Internacional. La deuda griega del 200% es imposible de pagarla. Entonces ya Varoufakis quedó en ridículo. Va y lanza un referéndum que lo gana la gente diciendo no a las condiciones de la troika. Pero ahora Varoufakis se raja. Y como dice Krugman, este muchachito creyó que llegar al poder ahí con su trajecito, con sus dos muchachitas que trae al lado, la vocera y otra ministro, a toda madre, sí, pero el problema está en que nunca tuviste un plan B para zafarte de la Comunidad Económica Europea, generando un dragma, una moneda única griega, no pagar, decirles yo no les voy a pagar. Dinamizar su comercio internacional devaluando su moneda, dinamizar su turismo, dinamizar las actividades que le quedan a Grecia. Pero nunca hubo un plan B. Hoy Finlandia están pidiendo aumento del 8% los salarios en Islandia, Islandia, que se separó de la comunidad, que tuvo su propia moneda, está creciendo al 5%. Castigó a los banqueros, los metió a la cárcel, lo que debió haber hecho los griegos, generó un sistema fiscal duro, ¿verdad?, para que todos paguen impuestos, pero se separó del euro y esto le está permitiendo a Islandia salir a flote dentro del contexto internacional. Islandia es el ejemplo más claro de que sí se puede, pero maniobrando con tu propia moneda, porque estar maniobrando con el euro es depender del Banco Central Europeo y del dinero que estos te manden. Cuando tú tienes tu banco como Argentina e Islandia, pues echas a jalar la maquinita, generas inflación. Claro, va a haber caos los 2 primeros años, pero va a permitir que el aparato productivo de Grecia pueda seguir avanzando. Me van a decir, es que Grecia tiene que importar bienes. Bueno, ahí es donde entra la sustitución de importaciones, que se tarda 1 año, 2, 3, pero finalmente la industria manufacturera griega tendrá que producir sus propios bienes y ahí se genera empleo, se genera producción, se genera mejores salarios y eso permite que las economías puedan crecer. Pero mientras Grecia no se destete o se separe de la Comunidad Económica Europea, va a ser muy difícil, van a pasar 100 años para que pague su deuda. Hoy, la risotada de todo el mundo es que dice la mamá de Tsipras que no puede comer ni cenar, que está muy preocupado, que ya no ve a sus hijos. Con tanta vergüenza que debe estar pasando Tsipras. Por eso Varoufakis se separa del gobierno de Tsipras. Ahora Tsipras tiene que transar con la derecha griega y con los socialdemócratas Papandreou y entre ellos para poder tener mayoría y aceptar las condiciones que le está imponiendo Alemania, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional
para poder otorgarle una línea de crédito, o si un balotage, como dicen, una línea de crédito de 80.000 millones de euros. Es decir, Grecia va a entregar cuerpo y alma, como dijeron las mujeres, entrego por delante y por atrás todo. Así está el señor Tsipras, cayendo en la vergüenza, aunque algunos viejos dicen es que no hay otra. Sí había otra. Implicaba un parto de una nueva moneda. Un parto, como todos los partos, son dolorosos. Pero después viene más felicidad. Aquí lo que están haciendo es dejar al niño adentro del vientre, y lo único que puede pasar es que se muera dentro del vientre este pequeño que podía haber nacido con el nuevo dracma o la nueva moneda, la nueva moneda como el Bitcoin, que ahora se está hablando por toda Europa. Desgraciadamente acceden, ya las pensiones van a subir de edad, ya van a recortar gastos gubernamentales, ya van a vender hasta lo que no, ya van a empobrecer a la gente para poder estarle pagando a estos ratas de los acreedores a nivel mundial. Es decir, la banca negra, como dice Nadal, hoy en un artículo que sale en La Jornada, muy interesante, por cierto, Nadal es un buen economista, donde dice que hay una banca paralela de fondos mutualistas y de grandes inversionistas que tienen más que equivale al Producto Interno Bruto del mundo, traen dinero. Y estos están provocando, estos compran prensa, destruyen gobiernos, adquieren a remate una serie de bienes, como los griegos que ahora vienen, y de países del tercer mundo. Pero ahí va a depender de Tsipras, que según yo va a quedar en ridículo ante su propia gente, no va a saber ni qué, no va a poder ni salir a la calle en Grecia. Claro, los griegos quieren quedarse dentro del euro, que es una moneda fuerte, pero el quedarse dentro del euro implica su pobreza relativa con respecto, por ejemplo, a Alemania y los países del norte. El que se debe salir del euro y que tendría muchos beneficios sería Alemania, y santo remedio Alemania, Finlandia, Dinamarca, la parte norte, y un euro para la parte sur, porque como está el intercambio desigual, de acuerdo a las teorías de Manuel, pues los del sur le están aportando capital al norte, se están empobreciendo, mientras que los del norte se están enriqueciendo. Y vean el fenómeno español, donde este idiota del Rajoy festejando que nomás hay un desempleo del 22%, no más. Ya los catalanes se quieren separar, y es que España vive un proceso de crisis, sus jóvenes no tienen empleo, la economía, si bien va a crecer 2-3% este año, insuficiente para todas las barbaridades que cometió el señor Rajoy en los años pasados. Entonces, muy probablemente que en España veamos un gobierno de centro-izquierda. Podemos, con lo que le está pasando a Tsipras, va a ser afectado ante el público español, porque van a decir, ¿vas a hacer lo mismo que Tsipras, Podemos? Pues mejor ni le entramos. Entonces va a tener que transar Podemos con sociedad civil y en cierta manera con el Partido Socialista Obrero Español. Si no, va a tener el mismo fenómeno que le está pasando a Tsipras, con un odio de la ultraderecha alemana, de los nazistas, como el secretario de Hacienda, que están dispuestos mismos a desbaratar a un país, a vender a un país, a explotar a un país, como lo hicieron los aliados con Alemania, y que Estados Unidos ya no lo permitió en 1953. Mientras que fueron muy accesibles, implementaron el Plan Marshall, los alemanes son unos fascistas, el gobierno actual, son nazistas, de decir, destruir cualquier síntoma de democracia, y más cualquier país que huela a izquierda y que pueda menoscabar el poder de la ultraderecha alemana y de la ultraderecha europea. Esa es la realidad. Ahí está Varoufakis, saca un artículo hoy en Project Syndicate, está en español, pueden leerlo, donde él dice, hay una propuesta, pero la han ocultado ante la prensa internacional y ante la prensa europea. ¿Por qué? Porque lo que le importa al ministro de Hacienda de Alemania es partirle su madre a Tsipras, a Varoufakis y a cualquier partido que huele a izquierda o que tenga el poder en Europa. Ellos quieren hacer de Europa pues una especie, como quería Hitler, una especie de gobierno nacional socialista, pero para toda Europa. Ese es el carácter del secretario de Hacienda de allá, de Alemania. En lo que concierne a México, pues, como dijo el Coneval, ahora sí ya no hay
pretexto, pues aumenta el número de pobres, es lo que le espera a Grecia con la venta de sus activos. El dólar se vende a 16.40, increíble, ya decíamos, y miles de griegos repudian en Atenas los recortes, pues es que ahorita están Tsipras, parte de Tsipras, porque otros ya se le fueron al señor, digo, de Syriza, perdón, parte de Syriza, otros se fueron, unos se fueron con Tsipras y otros con Varoufakis, y los que se fueron con Varoufakis, pues están muy molestos con lo que está pasando, con los tratados que está haciendo el señor Tsipras, que va a tener que salir del país de vergüenza. Tiene razón, su mamá no puede ni comer, ni dormir, se le complica, van a vender todos los activos, y bueno, aquí están hablando que hay manifestaciones ahorita en Grecia, porque son como las 9, 8, 9 de la noche, debe haber estado las cosas que truenan allá en Grecia, porque pues van a tener que vender la mayor parte de sus islas, y van a tener que vender el país, y van a tener que satisfacer las necesidades de los fondos buitres, como dice la señora Kirchner, son los mismos que le prestaron a Grecia, Goldman Sachs, que fue la que organizó todo este fraude, macrofraude de meter a la Grecia en la comunidad, a sabiendas que iba a entrar con mucho problema, hoy son los que van a sacar más dinero, y el director de Goldman Sachs está adquiriendo una isla regalada, 2, 3 millones de dólares por una isla. Bueno, esos provocaron la deuda de Grecia, provocaron que los bancos privados la adquirieran, que posteriormente el Estado, como el FOAPROA en México, se hiciera cargo de esta deuda, y hoy el pueblo griego con sus impuestos al valor agregado, con el impuesto sobre la renta, con la venta de los bienes, con la disminución de los retiros, pues vayan a tener que pagar toda esta deuda que fue provocada por el gran capital internacional. ¿Y qué dice Nadal precisamente de estos fondos buitres? Miles de griegos repudian en Atenas los recortes. Y aquí dice que las manifestaciones fueron convocadas por el sindicato PAME, cercano a los comunistas y de los empleados públicos. El Parlamento griego votará más tarde una nueva serie en la noche, hoy en la noche, de reformas demandadas por los acreedores, la Troika, para conceder un nuevo rescate. ¿Cuáles son? Pues el IVA del 13 al 23% y para la mayor parte de los alimentos, para bares, tabernas y restaurantes. Entonces, van a también modificar áreas como la justicia, donde ahora los embargos van a ser más fáciles, ya te van a poder sacar de tu casa, y del sector bancario. En total, pues las cosas se le complican allá a Tsipras, y tiene razón la mamá, no puede comer ni cenar. Pues yo creo que como está no le queda más que el suicidio, de la vergüenza que ha de estar pasando con todas las estupideces que cometió, de haber accedido y al no haber tenido un plan B para que en su caso, después del referéndum, decir, bueno, pues nos vamos, pero no les podemos pagar ni un 5 y al contrario, le vamos a cobrar a los alemanes la deuda que nos deben durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí era la salida. Y entonces, si hubiera desplomado el euro, estuviera muy enojado Obama, las bases de la OTAN se salen fuera, vienen bases rusas, Rusia ven, China, ayúdame, pero pues parece que no tuvo la valentía o la osadía para, en un momento determinado, pues dejar en Grecia, es decir, sacar a Grecia del área de influencia de los alemanes.